Ahí tenemos el toque de ánimas, estamos en el siglo XVI. Y estas son las últimas campanadas, porque el toque de ánimas era 5 campanadas graves, una pausa y 3 campanadas agudas. Con la última campanada aguda, como esta que estamos escuchando, el rey pudo ver algo más o menos como lo que él mismo relató a Mateo Vázquez, escrito, porque ni él mismo podía creerse lo que había visto. Decía así: lóbrega y solitaria estaba esa noche la casa, cuyas sombras la hacían parecer aún más grande de lo que es. Al último toque de ánimas, el tejado se iluminó extrañamente y emergió una delgada y gallarda figura de mujer, amortajada en sudario de cendales, sueltos los cabellos y en las manos una antorcha encendida. Caminaba con lentitud y acompasadamente, como si un designio guiara sus pasos seguros entre los huecos de las 7 chimeneas. Al llegar al punto más extremo del tejado, situado hacia oriente, la aparición se arrodilló y, lanzando alaridos ininteligibles, se santiguó y comenzó a darse golpes en el pecho sin dejar de mirar hacia nuestro alcázar. Cuando la luna llena cegó el cielo, aquel espectro venido del infierno se convirtió en súbito humo blanco y desapareció como el vapor del agua. Fue una visión que podría turbar los éxtasis de los corazones místicos en la hora solemne de la noche callada en que aúlla el lobo a la luna y la campana de la agonía da la queda con golpes pausados que parecen lamentos de las almas en pena. Mucha gente empieza a ver esa figura, sea lo que sea. Mucha gente cree que esa figura existe. ¿Por dónde se pasea esa figura? ¿Por algún aposento especial, Maripao? ¿Por una zona? Porque hablamos de un edificio grande. No sé si majestuoso para la época. Era más bien una casa de campo. Hoy lo llamaremos un palacete. Pero era una casa de campo, desde luego señorial, ¿eh? No se hacían las casas de campo en aquella época como era esta. Era una casa muy especial, era una buena casa para aquel tiempo. El fantasma se pasea por el tejado. Aparece con los destellos de la luna llena, siempre en noches de luna llena, con este último toque de ánimas del que hablábamos, y se pasea por el borde del tejado sorteando cada una de las 7 chimeneas. Es muy sintomático el hecho de que esta aparición espectral, guiada por una antorcha, imagínate una melena larga hasta la cintura, vestida de blanco, una imagen muy onírica, muy vaporosa, muy mágica en definitiva, camina en dirección a lo que entonces era el Alcázar y hoy es el Palacio Real. Al llegar al borde se detenía, lanzaba un alarido desgarrador en mitad de la noche, se daba golpes en el pecho como describía Felipe II en su escrito y caía al suelo arrodillada. Se había santiguado, es decir, había toda una parafernalia, yo creo que una visión bastante fantasmagórica y que tiene que ver con lo que realmente tenemos en la imaginación siempre como un fantasma. Y además un fantasma guiado por el sentimiento del tormento, del remordimiento religioso. Por eso yo creo que no es casualidad que también se hable de que se santiguaba. Y siempre un mismo recorrido, como todas las historias clásicas de fantasmas, de los castillos, por ejemplo, de Escocia, el Reino Unido. Se cuenta la historia, por ejemplo, de Glamis, ¿no? La mujer que se corta la lengua y se ve la figura de ese fantasma también bello, solo que con un aspecto horrendo, ¿no? Que es la propia lengua cortada y sangrando. Es decir, y siempre como si fueran personajes unidos a una tragedia, enganchados con una cadena invisible, el mismo recorrido. Claro, Maripao, ¿cómo esto pasa, digamos, de leyenda a algo que llega a afectar al sustrato de la población madrileña? Porque es que crónicas, descripciones y sobre todo que sobrevive. Es decir, muchas veces leyendas de cierto tiempo pasan unos años y se disuelven por completo. Debe haber algo muy potente en el inconsciente colectivo para mantenerla, pero hasta hoy en día prácticamente. ¿Sabes qué ocurre? Que lo que se cuenta en esta leyenda encaja bastante bien con lo que sabemos de Felipe II, con lo que hemos empezado a saber de un tiempo a esta parte, porque hasta hace años
estábamos muy empeñados en hablar de él como un rey absolutista envuelto en una leyenda negra, pero por suerte ha habido historiadores que en los últimos tiempos nos han rescatado la parte más humana y han dejado al descubierto un poco más las debilidades del hombre por encima del rey. Y yo creo que eso ha sido muy importante para completar la imagen real, más o menos real, claro, de un rey como fue Felipe II. Yo creo que encaja también, que me he llegado a creer que seguramente fue cierto. Al menos fue cierta la relación que mantuvo con esta tal Elena Zapata, ¿no? Y, hombre, en esa casa ha habido mucho tormento. Hubo tormento en el siglo XVI, que es el que yo recreo, pero antes estabas tú hablando de las remodelaciones que sufrió la casa, que ha sufrido ya en el siglo XIX, en el siglo XX. Bueno, pues el Banco de Castilla, que fueron las obras primeras en las que apareció el primer cadáver, quebró al poco. Y el Banco de Urquijo, que en esas obras apareció el segundo, el cadáver de un hombre, los dueños todos conocemos la historia, ¿no? Que aparecieron asesinados. Pues algo debe haber entre esas piedras. La casa que sigue en pie hoy en día no es la original, pero permanecen muchísimas cosas, muchos elementos. Permanece el suelo, el portón, las ventanas, los sillares. Ahí sigue habiendo historia. Y realmente los bajos, pues en fin, no os diré yo que sean como una grata visita. Por cierto, que además estamos en una zona clave de Madrid. Se ha hablado mucho, Maripau, y muchos de los oyentes de Milenio lo saben, de la estructura, bueno, como hablamos de Juan de Herrera y el Escorial, no casual, de muchas cosas, ¿no? Sí. Hay quien dice, no lo decimos nosotros, pero hay quien dice que hay mucho trazado mágico en las ciudades. Este lugar sería muy potente, con muchísimas historias, y parece que en la encrucijada básica de muchas voluntades, desde tiempo muy remoto. Enrique de Vicente nos lo cuenta. El caso de la Dama Blanca en el Palacio de las Siete Chimeneas será en la zona de Madrid donde se han producido la mayor concentración de apariciones fantasmales. Podemos contar en un radio aproximado de unos 100 metros que tendrían el epicentro en la Plaza de las Cibeles, no menos de 20 apariciones fantasmales. Esta zona además es de suma importancia porque es el centro energético de Madrid, el ombligo de Madrid. Se considera el ombligo de Madrid justamente a la estatua de las Cibeles, que es el centro de las dos arterias energéticas principales, en torno a las cuales construyeron Madrid los arquitectos, para mí, de tradición masónica, y es normal que en torno a esto se produzcan este tipo de fenómenos. Bueno, pues Maripau, como buena investigadora, apunta a cada nuevo dato, y eso para mí dice mucho, para mí dice mucho, porque cuando uno se mete en ciertos ámbitos, es que la realidad cambia y todo empieza a dar señales, pistas, ¿verdad? Podríamos hablar tanto de esto. Sé que Santi tiene mucho que preguntar y sé que los amigos de 7640 tienen mucho que preguntar. Por ejemplo, y vamos por partes, a mí, yo estoy disfrutando enormemente con la narración, porque cuando alguien lo vive, esa es la clave, y estoy seguro que ahora cientos de miles de amigos lo están viviendo igual, y están preguntándose, y quizá pasen por esa calle y vean esa casa con otros ojos. 7640 sorteamos 3 ejemplares de La Casa de los 7 Pecados, ya el título lo dice todo. Carmen, ¿qué sondeamos? ¿Qué respira la gente? ¿Qué pues quiere hay saber? Muchas preguntas en cuanto a esta enigmática casa. Nos dicen, por ejemplo: hola, buenas noches, quisiera saber qué se siente al escribir algo que da tanto miedo a mucha gente. Si tú, Maripau, sentiste algo al narrarlo. Bueno, yo ya os he dicho que cuando escribí la última escena sí que sentí algo muy potente. Y, hombre, durante todo el proceso de creación, para mí ha sido un gran ejercicio y muy diferente. No tiene nada que ver con lo que había hecho hasta ahora, ni siquiera con lo que había escrito en el género histórico. Mezclar la realidad con la ficción, con la magia, con el misterio en este caso, yo creo que magnifica ambos campos, ¿no? Es decir, el misterio cobra una dimensión, a mi entender,
mucho mayor, no sé, tiene otra dimensión diferente. Y la historia también, es otra manera de contarla. Y además es que yo creo que misterio e historia muchas veces se dan la mano. Y es un abrazo muy fructífero. Yo al menos lo he vivido así en esta narración. Y respecto de lo que mencionabas, esto último, Iker, el descubrir Madrid. Fíjate, a mí una de las cosas que más me emocionó, de las muchas que dijo maravillosas el alcalde de esta ciudad, don Alberto Ruiz Gallardón, durante la presentación de esta novela, de La Casa de los Siete Pecados, pues tiene mucho que ver con lo que tú has dicho. Dijo, yo después de leer esta novela he descubierto una parte de Madrid que ya me era conocida, y más en su caso como alcalde, pero la he descubierto de otra manera. Y seguramente haya en Madrid otros muchos rincones también, pero insisto en trascender más allá de lo que sea Madrid, porque a alguien de Santander o a alguien de Almería le puede interesar igual desde el momento en el que estamos hablando de un siglo muy decisivo y muy importante, y más en este caso concreto, que era un rey universal. Hoy le diríamos un rey global. Sí. Felipe II. Es verdad. Lo llamaríamos así. Y en el mismo Escorial, y a veces lo hemos dicho no sin cierto dolor incluso, que a veces la historia, que por supuesto tiene que existir, la historia científicamente analizada, pero a veces falta algo de alma, y cuando la gente va al Escorial y alguno de los guías se sale de lo establecido, por ejemplo, y te llega a contar por qué ese cuadro del Bosco tiene esos signos exactamente, qué significan esa especie de encriptaciones que nadie te cuenta en un pasillo, por qué estaban ahí. Por ejemplo, los niños, por ejemplo, los jóvenes, abren los ojos y luego ya han aprendido la historia, pero claro, lo están viviendo de otra forma. Yo creo que eso, Santi, es clave, ¿verdad? Y yo sé que tú, porque te conozco muy bien, estás preguntando o estás intentando saber, como muchos oyentes, si se sabe algo, porque se ha escrito mucho y muchas versiones de la muerte de esa muchacha. El tipo de muerte y sobre todo desaparición de un cadáver, vamos, es el preámbulo de la eterna historia de fantasmas, ¿no? Pues sí, la verdad es que ese tipo de historias yo creo que se han repetido hasta la saciedad, sobre todo, como muy bien has dicho antes, en entornos como la vieja Escocia, esos castillos de los clanes, en los páramos perdidos del norte de Gran Bretaña. Pero yo quería preguntarle una cosa a Maripa, porque a mí, no sé si lo sabías, pero hay una cosa que me fascina, que es Juan de Herrera. Siempre ha sido, claro. Siempre ha sido una figura que me ha traído mucho, sobre todo porque, por si no lo saben los aspirantes a Indiana Jones de este país, no hay que irse a buscar arcas perdidas. Es que hay una obra perdida de Juan de Herrera, que es la Cueva de Sopeña. Bueno, y los iluminados. Efectivamente. La Cueva de Sopeña, que resumiendo mucho, era un reducto, una especie de nuevo Covadonga, porque son Lucrecia de León era. Vaticinó que iban a venir los protestantes a invadir España, y entonces había que hacer un reducto, y a eso, según las crónicas, se le encargó a Juan de Herrera, y nunca se ha vuelto a saber dónde estaba aquello. Aunque se ha especulado con muchos sitios. La Cueva de la Luna era uno de ellos, efectivamente. Sí. Pero yo lo que le quería preguntar a Maripau es si en esta casa, en concreto, se puede encontrar, aparte de esa alegoría a los 7 pecados capitales en las chimeneas, ha quedado, a pesar de las muchas reformas y tal, algo enigmático, algo de simbología que posiblemente ocultista, algún tipo de código de esa afición mal disimulada de Felipe II por las ciencias ocultas, algo de eso. No, en esta casa no. Actualmente no. No. De hecho, además, las 7 chimeneas están condenadas, como se dice, ¿no? Es decir, están tapiadas, ya no. Vamos, quedan solo como figura arquitectónica y porque forman parte de la casa. Pero ya hoy en día no queda nada de eso. No. Lo que sí, a ver, esto también es una visión muy personal. Lo que sí queda es pues entrar en un edificio que ha tenido tanta historia y en el que se ha vivido tantos sucesos, ¿no? En los que se han producido tantos sucesos. Pero simbología realmente no queda. Ahora, desde luego, entrar y aquellos sillares de piedra ya de por sí imponen, y pisar ese suelo y esos portones y la escalera. Y de la muerte de esta muchacha no se sabe nada entonces. No, nada. La muerte no. Mira, se cuenta que roban el cadáver o que lo llevan, sí, o que desaparece. Pero es que hay tantas versiones como versiones hay sobre enfermedad, sobre muerte. La construcción. No, incluso hay versiones muy contrapuestas. O sea, hay quien dice que murió
que fue mandada a matar, que fue ordenado a matar, cometer el asesinato Felipe, una vez más, como tantas otras veces había ocurrido, y que por eso el fantasma lo que es un acicate contra su conciencia y que lo martiriza y tal. Hay otras versiones que dicen que el marido, el capitán Zapata, que se marchó al frente al poco de la boda y falleció, pues que ella murió de pena. Yo creo que esto sí que es querer ver la parte romántica del asunto. Yo la veo, creo que un poquito más realista y en fin, yo he llegado a pensar que seguramente sería más que la mandó matar Felipe. Es que, a ver, cuando estás tratando como elemento, como herramientas de trabajo con leyendas, tienes que intentar que aquello con lo que tú te quedas o por lo que te decantas case bien con el personaje. O sea, lo que no puedes hacer cuando ficcionas sobre la historia y más sobre personajes como Felipe II es inventarte y, bueno, decir, vale, pues esto es una leyenda. No, es que aunque sea una leyenda y estés trabajando con eso, has de pensar que aquello podría haber ocurrido, ¿no? Y entonces lo que realmente encaja bien con el personaje es, bueno, pues que mandó matar a Elena, ¿no? Que bueno, por ejemplo en el Escorial mandó ahorcar al famoso perro, el perro negro que muchos encarnaban, otra especie como de constante conciencia oscura, ¿no?, por parte de Felipe II. Hay tantas historias en torno a él, pero claro, por ejemplo, la aparición de ese cadáver de ese cadáver con unas monedas, o de ese otro cadáver, indagando en hemeroteca o en documentos, es la típica noticia que luego desaparece en el marasmo, y nadie vuelve a saber nada absolutamente de esos restos. Se trasladarían, imagino, a alguna fosa. Nada, no se le puede seguir la pista. Nada, no se le puede seguir la pista. De hecho, lo que ha trascendido ya a partir de finales del siglo XIX es todo el copiar básicamente lo que dijo el primero, ¿no? O sea que no hay realmente una indagación. Es muy difícil, y que piensa que hoy en día nos parece tan natural todo, ¿no?, identificar un cadáver, pero claro, entonces nada. Y además, teniendo que ver con la familia real, en este caso eran los Austrias, que ya no gobernaban cuando apareció el cadáver, pero da igual, porque todo queda muy difuso. Opaco también, queda ¿no? Muy opaco, sí, porque se sabe de cuál era el origen, más o menos, y que pudo haber tenido que ver el rey. Nada, o sea, quedó... Se borró en el siglo XVI en vida de Felipe II, y cuando apareció el cadáver estaba todo tan borrado y no se le dio ninguna. Sin embargo, fíjate, Maripau, a pesar de esa opacidad, de ese silencio impuesto seguramente, ahora, año 2009, mes de marzo, estamos hablando de esa figura que de alguna forma sigue viva y sigue vagando. Por cierto, interesante el detalle de Enrique de Vicente, que decía que en Yuste, otro de esos lugares absolutamente de poder, donde se escucha el silencio, cuentan que el día de la muerte de Carlos V se aparece otra dama blanca. Ay, me ha fascinado eso. Sí. Hay que indagar por ahí, hay que indagar por ahí. Otra pista interesante. Claudio desde Madrid dice que quería preguntar si los funcionarios del ministerio sienten algo o ven algo ahora. Te imagino que son muy discretos, ¿no? Aunque alguno habla si no hay cámaras delante, eso te lo digo yo. Sí, eso es verdad. Pues sí han comentado, sí me han comentado, pero bueno, tampoco es una cosa... Antes le comentaba a Carmen que cuando se trata de un edificio oficial, y más en este caso como un ministerio, cuesta mucho que la gente hable. Claro. Pero es verdad, que... mira, por ejemplo, la anterior ministra de Cultura, Carmen Calvo, que es buena amiga mía, me decía que cuando ella tuvo que quedarse alguna noche, lo típico que has de preparar algo para el día siguiente y tal, pues salía como con mal cuerpo. ¿Sabes? Le daba a las 12 de la noche o la 1 de la madrugada y salía con mal cuerpo. Qué interesante. Sí, y es verdad que ahora hay algún funcionario, sobre todo gente que tiene que ver con la seguridad del edificio, de esa parte del Ministerio de Cultura, que dicen que sí, que efectivamente algo es. Lo que pasa es que es muy difícil verbalizar algo así y sobre todo identificarlo. Y siendo un lugar oficial, claro, a alguien con decir esto. Te cuento una cosa que te va a gustar. Más de una vez hemos recibido mensajes confirmados luego telefónicamente, porque siempre que aparece el mensaje aparece el teléfono, de gente de ese edificio que aseguraba que había visto algo, pero que nunca podría contarlo. Te voy a contar otra cosa que te va a gustar también, porque sé que te vas a meter
seguramente a indagar en otros edificios mágicos como el Escorial. Llegamos a entrevistar, y te mandaremos la entrevista porque te gustará, que eso sí que fue, yo creo, un momento importante, a algunos de los vigilantes hablando de que las cámaras de la zona del aposento alcoba de Felipe II habían grabado algo y nos lo describían. ¿En el Escorial? En el Escorial, sí. Wow. O sea, es como si la figura de este hombre, sí, del amante de estas mujeres, quizá, del amante de la pintura demoníaca alucinatoria del Bosco, del amante de la alquimia y de tantas cosas, no sé, estuviera por ahí rondando. Más preguntas, Carmen. Se preguntan también si has pasado alguna noche en esa casa. No, he llegado a estar a últimas horas de la tarde y primerísimas de la mañana, pero la noche me la he ahorrado, sinceramente. También preguntan que cuándo se empieza a ver a la dama por primera vez. ¿No podría estar relacionado con alguna de las familias que la habitaron posteriormente a Felipe II? Se pregunta Aránzazu. ¿Cuándo empieza quizá la leyenda o los primeros datos, ¿no?, de qué se ve? Pues tampoco hay claramente una fecha a partir de la cual se habla. Lo que sí está claro es que se habla en el siglo XIX, pero previo a eso no hay constancia, ¿eh? No. Ahora, yo, una vez más, apelando a la imaginación y ficcionando, pues en la novela sí que hago que el propio rey crea ver al fantasma. No sabe en realidad. Lo que he descrito antes, que es lo que él escribe de su puño y letra, él no sabe si aquello es un fantasma o es una visión fruto de su propio tormento por haber ordenado matar a Elena Zapata. Y lo que cuenta Ricardo Sepúlveda en sus crónicas, que hizo una historia de la Casa de las Siete Chimeneas en 8 partes, y él habla de esa aparición. Y con el 7 lo dejamos. Vienen las noticias y ha sido un auténtico placer. Maripau Domínguez, la mesa de los 7 pecados. Muchísima suerte. Un placer tenerte aquí y pasar esta noche de auténtico misterio y de historia. Gracias. Gracias a vosotros. Espero que hasta pronto.